El segundo tema lo va a tratar María Dolores Fernández, la conocemos como Loli. Ella hablará de herramientas para ayuda en la decisión del riego, sensorización y plataforma tierra. Juanjo también ha hecho mención a las herramientas de fertilización en plataforma tierra. Loli es ingeniero agrónoma por la Universidad de Córdoba y doctor ingeniero agrónoma por la Universidad de Almería. Disfrutó una beca predoctoral concedida por la Fundación para la Investigación Agraria de la Provincia de Almería, el FIAPA, y desarrollada en la Estación Experimental de Cajamar. Ya como investigadora de Fundación Cajamar ha desarrollado su actividad en programación de riegos y uso y calidad del agua de riego en cultivos hortícolas en invernaderos mediterráneos. Pues nada, Loli, te damos la palabra. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, agradecer a todos los participantes en este webinar su asistencia. Voy a pasar a compartir mi presentación. Que bueno. Bueno, como ha dicho Carlos, yo voy a hablar básicamente de sensores que se usan para el riego, que se pueden usar para riego, y también de la herramienta plataforma tierra que ha puesto en marcha Cajamar. Bueno, centrándonos un poco ya en el tema de sensores, bueno, todo va enfocado a cultivos en invernadero, ¿vale? Centrándonos en el tema ya de los sensores, bueno, pues en los últimos años, gracias a los avances en el desarrollo de la electrónica, las TIC y la Internet de las cosas, pues la verdad que hay disponible un amplio abanico de sensores, sobre todo los sensores tipo capacitivos, ¿vale? Esto, bueno, esto ha permitido que también cada vez más surjan, se desarrollen empresas de asesoramiento en riego basadas en el uso de sensores. De hecho, Cajamar tiene una incubadora de empresas relacionadas con el agua, Cajamar Innova. Aquí pongo su página web, donde, bueno, ya hemos realizado varios ensayos piloto con empresas y, bueno, de la primera tanda de empresas incubadas, pues aquí pongo algunas que podéis encontrar, si entráis en Cajamar Innova, pues podéis entrar y ver este tipo de empresas. Las que tuvimos el año pasado pues son esas y, bueno, pues se hicieron pilotos en cultivo en invernadero. Aquí, para dar una visión muy rápida y muy somera de los tipos de sensores que hay en el mercado, vais a encontrar, si a nada que pongáis en el buscador sensores de suelo, hay muchísimos, ¿vale? Que básicamente se clasifican en función de cómo midan el agua en el suelo. Están los sensores de potencial, que lo que miden es el potencial matricial, que es la energía con la que el agua es retenida por el suelo. Aquí tenemos estos tipos que son, bueno, son sensores capacitivos porque dan valor de potencial. Estos, la verdad que tienen un rango de medida tan amplio que para cultivo en hortícola en invernadero, que los riegos son muy frecuentes, la verdad que no son sensibles a los cambios de humedad. Están aquí el Waterman, que es otro tipo de sensor, que tiene un rango, creo que es hasta 200 kilopascales. Bueno, es un sensor relativamente barato y, bueno, es un sensor que lo que hace es hacer pasar una señal eléctrica y mide una resistencia, ¿vale? Y eso se relaciona con el potencial matricial. Tiene una ecuación de calibración. Bueno, pues su rango de medida ya entraría más dentro de lo que es el rango con el que se manejan los cultivos hortícola en invernadero. Y, bueno, luego los tensiómetros, ¿vale? Que aquí ya pues hay de rangos desde 0 a 100 kilopascales o 0 a 40 kilopascales. Que si cuando se le conecta un traductor, hay muchos tipos de traductores, estos traductores son traductores industriales que se pueden acoplar a medir en los tensiómetros. Lo único que hay que buscar es el rango adecuado. Y, bueno, luego están los sensores capacitivos,
que lo que miden es la permitividad del suelo, es decir, la propiedad de transmitir la electricidad. Bueno, hay muchísimos tipos. Yo aquí pongo algunas fotos. Nosotros tenemos experiencia con algunos, con este en concreto, que bueno, ahora ha cambiado de nombre. Este era el GS3, que ahora creo que es el Teros. Bueno, lo que hay que tener, sobre todo a la hora de los sensores capacitivos, a la hora de su elección, es muy importante tener en cuenta que son muy sensibles a la salinidad, ¿vale? Y hay determinado tipo de sensores que son extremadamente sensibles a la salinidad. Con el tiempo eso se ha ido mejorando y, bueno, pues algunos sensores pues ya están un poco más estabilizados para el efecto de la salinidad. Este, por ejemplo, el GS3, pues hasta valores de conductividad eléctrica en el suelo, de la solución del suelo de 5 decisiemens metros, pues las medidas van relativamente bien. Pero a partir de ese valor ya se ven afectadas. Bueno, ¿y cómo usar los sensores para manejar el riego? Bueno, pues en general, bueno, tanto los sensores capacitivos como los tensiómetros, bueno, lo que vamos a medir es el agua en el suelo, la humedad, y bueno, en teoría nos va a dar la opción de adaptar el riego a las características individuales de cada cultivo invernadero, ¿vale? En el caso de un sensor capacitivo, bueno, pues lo normal es manejar el riego, la humedad en el suelo, entre dos valores. Uno que sería un límite inferior, que sería un valor que no queremos sobrepasar para no causar estrés hídrico, y un valor superior que si lo sobrepasamos, pues vamos a tener drenaje. Entonces, bueno, el momento de aplicar el riego sería cuando estemos próximos a este valor inferior. Y la cantidad, pues sería la diferencia entre estos dos valores, ¿vale? Esta es una curva teórica de cómo manejar los sensores. Bueno, pero eso es una curva teórica. ¿Qué problema tenemos a la hora de fijar esos dos límites? Bueno, pues que estos sensores lo que miden es la permitividad. Y se basa que la diferencia de este valor del agua es de 80 y la del aire y minerales es muy baja. Entonces se asume que toda variación en este valor de permitividad se debe al agua. Pero claro, en el momento que nosotros variemos un poquito el volumen de estos dos componentes, que tienen una permitividad muy baja, va a tener un efecto muy grande, va a repercutir bastante en el valor medido por estos sensores. Es decir, que el quedarnos con un valor absoluto es difícil porque se ven muy afectados por la variabilidad del suelo. Es decir, que yo pongo un sensor en un suelo como este, bastante homogéneo, y tengo un valor de humedad. Este mismo suelo con la misma cantidad de agua, pero si tienes más piedras, pues te va a dar un valor de conductividad, de contenido volumétrico de agua muy diferente. Entonces, bueno, pues después de muchos años de todo el mundo, de muchos investigadores intentar calibrar estos tipos de sensores, al final, pues casi todos hemos abandonado, y lo que lo usamos es analizando las tendencias. De hecho, por ejemplo, esto es de un ensayo nuestro donde teníamos dos sensores capacitivos, pues en dos puntos diferentes, en el mismo ramal, pero en dos goteros diferentes. Es decir, el suelo era el mismo, se regaba por igual, pero como vemos, los contenidos volumétricos de agua son bastante diferentes. Entonces, claro, no podemos fijar un valor umbral superior o inferior a partir de ninguno de estos dos sensores. ¿Qué es lo que se hace? Pues es analizar las tendencias. Si la tendencia es aumentar, pues significa que estamos aportando agua en exceso, y si fuese el sentido contrario, pues que estamos aportando en defecto, ¿vale? Pero bueno, esto es en teoría también porque depende del sensor que tengamos, se puede ver afectado por la salinidad. De hecho, el efecto que tiene la salinidad sobre estos sensores es que nos van indicando un aumento en los valores de contenido de agua, pero ese aumento es ficticio, no es real. Bueno, por el contrario, a mí estos sensores sí que le veo una utilidad bastante interesante
para el monitoreo de la salinidad del suelo, de la conductividad eléctrica. Bueno, aquí en este trabajo que es de Paz, pues él comparó estos 3 tipos de sensores que dan la conductividad, que miden, además de la humedad del suelo y la temperatura, miden la conductividad eléctrica del suelo. Que luego se puede transformar, hay una ecuación normalmente a extracto saturado o a solución de suelo. Y bueno, aquí se compara la conductividad eléctrica del extracto saturado medido en laboratorio frente al medido por estos tipos de sensores. Los 3 tipos de sensores que se evaluaron y, como podéis ver, la verdad que dan valores relativamente buenos para hacer un seguimiento de la salinidad en el suelo. Aquí pues os muestro la evolución de la conductividad eléctrica de la solución del suelo medida por este sensor, el GS3, que ahora se ha transformado, bueno, se ha descatalogado y ahora lo han sustituido por el TEROS. Bueno, pues esto es un cultivo de tomate que hicimos, donde, bueno, pues empezamos con valores de conductividad eléctrica en la solución del suelo en torno a 3,5. Y bueno, pues luego, pues cuando ya se empieza a abonar, pues hay, bueno, pues acumulación ya de sales. También contar que el agua con la que regábamos este cultivo tenía 1,7 decisiones de conductividad y en torno a los 10 milimoles de cloruro y unos 5 de sodio. Que ambos iones pues no son absorbidos por el cultivo y se van acumulando en el suelo, que es lo que nos va mostrando siempre. Pero bueno, dependiendo de las prácticas o de del manejo que hagamos del riego, pues eso podemos incrementarlo bastante. Y bueno, aquí muestro cómo aplicando, es decir, dando la dosis de riego equivalente a la evapotranspiración del cultivo, en vez de darlo en un riego, es decir, lo que hacíamos es dar riegos ajustados a las necesidades del cultivo, sin aplicar fracción de lavado. Es decir, si esos riegos y si ese volumen de agua que tengo que aplicar en un día lo repartía en 2 riegos al día, es decir, si tenía que regar 2 milímetros, pues lo que se hacía era regar 1 milímetro por la mañana y otro por la tarde, ¿vale? Pues eso lo que hace es hacer bulbos húmedos del gotero mucho más pequeños, con lo cual las sales, en nuestro caso cloruro y sodio, se van acumulando rápidamente, como se muestra aquí en este periodo que hicimos esa estrategia. Igualmente en este periodo que también la volvemos a repetir. Cuando vimos esta evolución, lo que hicimos fue cambiar totalmente de estrategia, que es dar el volumen que correspondía a las necesidades hídricas del cultivo, es decir, sin un riego ajustado a lo que la planta demandaba, pero aplicarlo en un solo riego. Pues como veis, eso tuvo un efecto, pues claro, ya el bulbo húmedo del gotero es más amplio y lo que hace es desplazar un poco las sales de la zona radicular. Esa estrategia se repitió aquí y se repitió aquí. Y el efecto siempre fue el mismo. Es decir, que con eso conseguimos estabilizar la salinidad en el suelo. Y bueno, lo que hicimos aquí pues fue aplicar un riego con abono y al día siguiente un riego con agua sola. Y bueno, en este caso, pues bueno, se ve claramente cómo fuimos bajando la conductividad eléctrica. Es decir, son una herramienta, los sensores, este tipo de sensores, muy útil, sobre todo cuando estás trabajando con aguas salinas, porque te permite un seguimiento mucho más continuo que con las ondas de succión. Bueno, aquí no lo he puesto, pero la evolución de la conductividad medida con estos sensores fue muy similar, lo que es la evolución de esta curva a la que obtuvimos con las ondas de succión. La ventaja es que aquí teníamos valores en continuo.
Bueno, en el caso de los tensiómetros, pues es similar a lo que hemos visto con los sensores capacitivos, es mantener la humedad entre dos rangos. Un valor, aquí en este valor de potencial en el cual deberíamos aplicar el riego, y aquí es un valor bastante húmedo, ¿vale? Y sería intentar mantener el potencial en estos rangos. Bueno, y para finalizar, para continuar, un poco ya viendo el tema de los sensores, bueno, quería comentar que, voy a pasar un poco, me he pasado rápido. Los tensiómetros, la verdad que para los cultivos hortícolas en invernadero, donde el suelo se mantiene bastante húmedo, funcionan bastante bien. Además, un equipo que no se ve afectado por la salinidad. Entonces, se están utilizando bastante, las empresas estas que he comentado de asesoramiento, están instalando y están manejando el riego con bastante éxito. Disculpa. Loli, ¿te has quedado en mute o te has quedado sin voz? Es que veo que estás en mute. Ay, perdón, es que no me aparecía para quitar el mute, perdón, disculpa. Bueno, la siguiente herramienta que quería hablar es la herramienta de plataforma tierra para la recomendación de riego. Bueno, hace años en la estación experimental lo que se hizo fue adaptar y calibrar un modelo que se desarrolló por la FAO para dar recomendaciones de riego en los cultivos al aire libre. Este modelo es este que está escrito aquí, que muchos de vosotros conoceréis, en el cual consiste en la estimación de la evapotranspiración del cultivo. La evapotranspiración del cultivo es la suma de la evaporación del agua desde el suelo más la transpiración de la planta. La evapotranspiración del cultivo UTC se puede calcular como el producto de la evapotranspiración de referencia, o ETO, y el coeficiente de cultivo K sub C. El modelo de la FAO, un modelo sencillo, y el éxito y su aplicación a nivel mundial viene a que frente a otro tipo de modelos de transpiración que hay para cultivo en invernadero y desarrollados, bueno, pues el modelo de la FAO tiene la ventaja de separar los efectos que tiene el clima sobre la demanda de agua del cultivo y, por otra parte, cómo afecta el desarrollo del cultivo y el tipo de cultivo sobre esa demanda de agua, ¿vale? Entonces, el término ETO tiene en cuenta el clima, las condiciones climáticas y el coeficiente de cultivo, qué tipo de cultivo estamos utilizando y en qué fase de desarrollo se encuentra. Claro, el invernadero pues altera las condiciones climáticas con respecto al exterior, reduce la radiación, anula el viento, y además los cultivos en invernadero pues tienen un distinto manejo respecto al aire libre. Pues se podan, se entutoran, son cultivos bastante altos, se utilizan densidades diferentes. Entonces, bueno, pues dadas esas diferencias, pues lo que se procedió en la estación fue a calibrar ese modelo y adaptarlo a los cultivos en invernadero. Ese modelo se incorporó en un software muy sencillito que era Pro, que bueno, que todo lo que estaba en ese modelo, en ese software, ahora mismo es lo que se encuentra en plataforma tierra. Y ya Pro no está disponible para su descarga, ya que todos
todas las ecuaciones y algoritmos están incorporadas en la herramienta de riego de plataforma tierra. ¿En qué consistió la adaptación que hicimos? Fue, primero, buscar un modelo DTO, es decir, el que nos va a tener en cuenta el clima sobre la demanda de agua del cultivo. Se buscó un modelo sencillito, un modelo que fuese sencillo y se hizo en base a radiación solar. Bueno, aquí en la estación tenemos un invernadero plantado de gramíneas, ya que la ETO es la evapotranspiración de un cultivo de referencia, en este caso gramínea, con su estación agrometeorológica dentro. Y bueno, lo que se hizo, lo voy a contar muy breve, esto está publicado y si alguien quiere más información, pues yo la respondo, os podéis dirigir a mí por correo o ahora en el chat. Bueno, al final lo que hicimos fue fijar un modelo muy sencillo en el cual la única fuente de datos climáticos que necesitáramos era la radiación solar dentro del invernadero, ¿vale? El DDA es el día del año. Además, esta radiación solar dentro del invernadero la podemos obtener de la radiación solar medida en exterior si conocemos la transmisibilidad del invernadero. Esto que tiene la ventaja de hacerlo de esta manera a que se puede adaptar las recomendaciones a cualquier tipo de estructura, material plástico y sobre todo el encalado. Y por otra parte, no es necesario que el agricultor tenga un sensor o tuviera un sensor de radiación instalado en su explotación. Que si él tiene un sensor de radiación instalado en su explotación, pues está midiendo en sus condiciones. Pero si no, se pueden obtener los valores de radiación, se pueden estimar con bastante precisión a partir de los datos de radiación solar exterior. En el tema de los coeficientes de cultivo, pues determinamos la curva de coeficiente de cultivo de los principales cultivos hortícolas. Y lo que ocurre en los cultivos hortícolas es que las fechas de plantación pues son bastante variables. En este caso es el caso de un melón, en el cual se trasplantó un melón trasplantado en enero, la curva de coeficiente de cultivo, y otro en marzo, ¿vale? Como veis, los valores máximos son los mismos, lo que pasa es que la evolución va totalmente diferente, que va ligada al desarrollo del cultivo, es decir, que aquí el cultivo mientras que en marzo pues el cultivo se desarrolló más rápidamente y alcanza bastante antes el coeficiente máximo. Vale, y lo que se hizo, perdón, lo que se hizo, ¿yo? Sí, no sé qué has hecho, pero ahora mismo nos estás compartiendo la presentación. Ay, perdón. Espera, no he tocado nada, Carlos. Espera, me voy a ver. A ver. No sé, ¿no está compartiendo entonces? Ahora mismo no. Cuando te has Pues, metido, en ese momento, hacía unos segundos se te había ido. A ver, espera, compartir pantalla. Disculpa, pues vuelvo otra vez. Compartir. ¿Ahora se ve? Ahora. Vale, disculpa. Madre, que no sé, esto se veía en la... Bueno, no sé si por aquí, esto lo estabais viendo. Bueno, aquí está la curva de K-C. Sí, la pantalla esta la habíamos visto, Loli. Esta la habíais visto, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues entonces, perdón. Pues entonces lo que se hizo fue desarrollar un modelo sencillo que nos permita estimar el K-C para cualquier fecha del trasplante en función de la temperatura. ¿Vale? Este modelo, como ya he dicho, es decir, que necesita datos de radiación solar y temperatura, está incorporado en plataforma tierra y está, pues, seguimos, está en continua mejora y adaptación a distintas condiciones. De hecho, dentro, en el marco de este proyecto PRIMA,
que estamos desarrollando en la estación experimental, bueno, pues nos hemos dotado de un lisímetro de pesada, que aquí podéis ver, donde nos permite medir con precisión de gramos el agua transpirada evapotranspirada por el cultivo. Aquí veis, por ejemplo, en la gráfica tenemos valores diarios de ETC, de la evapotranspiración del cultivo, ¿vale? Medida con este lisímetro de pesada. Bueno, y también gracias al proyecto PRIMA, pues, en el que participan socios de Turquía y de Italia, pues, y Túnez también, nos ha permitido validar nuestro modelo en condiciones totalmente diferentes a las de Almería. Comentar que el modelo de TC que se desarrolló aquí en la estación lo tenemos ampliamente validado en nuestras condiciones, pero nos faltaba validarlo en otras zonas. Aquí está la figura de la validación del modelo de ETO, de evapotranspiración de referencia. Se comparan los valores medidos frente a los estimados con el modelo que he mostrado antes, que utilizaba datos de radiación solar. Bueno, pues la verdad que relativamente preciso, está bastante bien y bueno, seguimos validando este modelo, ya que en Antalya se siguen recogiendo datos para incrementar el número de datos. Luego, en Italia, en Pescia, pues lo que se comparó fue la ETC medida, la evapotranspiración de un cultivo de tomate medida frente a la estimada con nuestro modelo, es decir, usando datos de radiación solar y temperatura. Y como podéis ver, pues la verdad que funciona también bastante bien. Con lo cual todavía nos da más seguridad del modelo que estamos implementando en Plataforma Tierra, ¿vale? Entonces, bueno, como Plataforma Tierra ha nacido con la intención de dar soporte a los sistemas agrícolas en toda España, ¿vale? Entonces, eso lo teníamos que extrapolar a otras zonas. Datos de temperatura dentro de invernadero tenemos de aquí de Almería, pero claro, para otras zonas de España, pues no disponemos de datos medidos dentro de invernadero. Y lo que se hizo fue, utilizando los valores que tenemos aquí en Almería de temperatura en exterior y en invernadero, se fijó una relación lineal muy sencilla, a partir de la cual, a partir de la temperatura en exterior, yo podía estimar la que había dentro de invernadero. Ese modelo que hemos desarrollado para Almería lo hemos validado con datos del EPE de temperatura en macrotúnel de una estación que tiene la Junta de Andalucía en la zona de Huelva, en esta localidad, en Lepe. Y aplicando el modelo que hemos desarrollado para las condiciones de Almería, pues lo hemos validado. Entonces, a partir de la temperatura exterior, hemos estimado la de invernadero y la hemos comparado con la realmente medida en este macrotúnel. Y como podéis ver, pues la verdad que funciona bastante bien. Para el otro factor que nos falta, que es la radiación solar, pues lo que utilizamos es la radiación solar exterior, y lo que se tiene en cuenta es, se le ha metido una base de datos de transmisividad en función del tipo de estructura, que aquí, bueno, seleccionando el tipo de estructura que tengamos, pues ya coge el valor de transmisividad, y luego ese valor de transmisividad se le puede tener en cuenta además si realizamos el encalado de la cubierta, indicando hay 3 tipos de encalado: ligero, medio y severo, y la fecha de encalado y la fecha en que se retira. Y con eso, bueno, conseguimos una extrapolación a otras zonas del mundo, a otras zonas de España.
Para ir finalizando, bueno, pues algunas consideraciones en el uso de sensores para el manejo del riego o el uso de la plataforma a tierra. En el caso de los sensores, bueno, tenemos que ser conscientes que cuando utilizamos sensores, pues tenemos un riesgo que viene derivado de que haya averías, que se rompa el sensor, que se corte el cable. Hay ciertos riesgos de averías que tenemos que estar, nos obliga a revisar periódicamente la información o los equipos. Normalmente para abaratar estos servicios, las empresas lo que suelen es poner solamente un punto de medida, con lo cual es muy importante que ese punto de medida se sitúe en una zona representativa del invernadero y además que la planta también sea representativa de lo que es el resto de la parcela. Y en el caso de que usemos tensiómetros, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos tener problemas con la descarga de los mismos en periodos cálidos, y si utilizamos sensores capacitivos es muy importante a la hora de elegirlos es el efecto que pueden tener en la salinidad del suelo. En cuanto a plataforma tierra, bueno, pues bueno, no solamente en el modelo de ETC, no solamente plataforma tierra, sino siempre que se estima la ETC, hay una cierta incertidumbre en el valor de KSUC. Es decir, si en el caso de que haya cultivos más vigorosos, por ejemplo, si el cultivo o va menos vigoroso, pues ahí tenemos cierta incertidumbre si estamos estimando correctamente esos valores. Acabamos de empezar en octubre un grupo operativo, el grupo GO-IM-DSS, que en este caso pues queremos incorporar un factor correctivo a esa estimación de la ETC, a esa estimación del coeficiente de cultivo en función del vigor del cultivo, donde el usuario pues introduzca si su cultivo está más vigoroso o menos vigoroso, con lo cual podemos ajustar el coeficiente de cultivo a las condiciones particulares de su finca. Y bueno, otro efecto que tenemos de cierta incertidumbre es cuando los ciclos de cultivo son muy diferentes a los de Almería. Nosotros hemos calibrado los modelos para los ciclos más habituales aquí. Pero claro, nuestros ciclos están enfocados a otoño y bueno, y a primavera algunos cultivos como melón y sandía. Claro, cuando cambiamos esos ciclos por completo, tenemos cierta incertidumbre. Que bueno, en algunos cultivos ya tenemos información que próximamente incorporaremos en plataforma tierra, pero también hemos empezado algunas colaboraciones en concreto con el INTIA de Navarra y con el IMIDRA de Madrid, de intentar validar la herramienta en condiciones en otras partes de España y además con ciclos de cultivo muy diferentes a los que se hacen en Almería. Y bueno, en concreto el modelo de TO solamente sería adaptable a países del hemisferio norte. Para el hemisferio sur no podríamos utilizar ese modelo de TO, tendríamos que utilizar otro modelo de TO. Y bueno, esto lo estamos viendo con una colaboración con el INIA de Uruguay e intentar pues validar también este modelo allí. Y bueno, ya para finalizar, aquí en esta gráfica muestro lo que es el riego acumulado en un cultivo de tomate, donde se hizo con electrotensiómetros de la empresa Aguality en color negro, y el control es en base a la ETC con el modelo de plataforma tierra, ajustado con tensiómetros, ¿vale? Como podéis ver, el volumen al final del ciclo de cultivo fue muy similar. Vamos, mi recomendación sería el uso de cualquier herramienta, preferiblemente la herramienta plataforma tierra, pero para hacer un manejo eficiente del riego en invernadero se pueden utilizar
perfectamente ambas herramientas. Y lo importante es que hagamos un manejo eficiente del riego. Y cualquiera de las dos herramientas va a ser eficiente en hacer el manejo y va a manejar el riego bien en tu explotación, ¿vale? Entonces, no hay ahorros mágicos, como en algunos casos nos presentan. Cualquiera de las dos herramientas pueden ser válidas para los cultivos en invernadero. Y bueno, ya con esto doy por finalizada mi charla.